Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Señor, te entregamos esta palabra, te entregamos esta porción de la Escritura. Permítemela predicar en el poder y la guía del Espíritu Santo. Señor, te pido por favor, como siempre generalmente te pedimos, y sobre todo últimamente, Señor, que tú metas la espada hoy, Señor. Metas la espada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Cada uno de nosotros, que discierna nuestras intenciones, nuestro corazón, que por favor nos apartes de nosotros cualquier pensamiento secular, Señor, y estemos prestos a escuchar el Evangelio. Úsame en esta causa, en esta obra, en este momento, Señor, para que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, le puse a este sermón: obedientes, salvados eternamente. Obedientes, salvados eternamente, hermanos. Y aunque era hijo, vuelvo y leo Hebreos 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? Para todos los que le obedecen, hermanos. ¡Wow! ¿Salvación por obra estamos enseñando? Por supuesto que no, hermanos. Ya vamos a explicar. Pero tremenda esta porción de la Escritura. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, hermano. Para todos los que le obedecen. Hermanos, el libro de Hebreos, estamos acá en una parte del libro de Hebreos, en el capítulo 5. Ustedes saben que el libro de Hebreos es un libro escrito que no es claro quién es el autor. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, Silas, Apolo. Bueno, no importa quién lo haya escrito, no importa, hermanos. Pero había una preocupación por apartarse de la fe en Cristo. Había una preocupación, y ese libro es escrito básicamente por eso, por una preocupación de que las personas se estaban apartando de Cristo. Entonces, si ustedes revisan del primero al cuarto capítulo más o menos, es una explicación de que Cristo es superior a todo aquello que mostraba la ley de Moisés, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todas esas cosas, que era un gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nos dice aquí en el libro de Hebreos y nos explica que era un tipo, Melquisedec fue un tipo de Cristo propiamente, y nos muestra esa supremacía de Cristo. Nos dice que Él es el reposo, incluso el reposo eterno, Cristo Jesús. Pero después sigue esta parte de la Escritura y nos muestra los sufrimientos que tuvo que padecer Cristo, padeciendo todo lo que tuvo que padecer cuando estuvo aquí en la tierra, y cumpliendo la obra que el Padre le había encomendado. Y posterior a eso nos hace una advertencia de la apostasía, de apartarse. En Hebreos 6, en Hebreos 10 nos muestra que personas que caminaron los caminos del Señor, de repente se apartaron. Sabemos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros finalmente. No eran de nosotros. Hermanos, y concluye el capítulo en Hebreos 11 y 12. Bueno, nos dice que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Un mediador de un nuevo pacto. Un pacto hecho bajo mejores promesas, que no es más que el cumplimiento del antiguo pacto. No lo podemos ver como dos pactos separados, un pacto abolido y otro pacto. No, realmente es la continuación del antiguo pacto cumplido en Cristo. Se abolen que las leyes ceremoniales y ese tipo de cosas, porque en Cristo se cumplen todas esas leyes ceremoniales. Él es el gran sumo sacerdote, Él es el cordero inmolado. Pero hermanos, en Él se cumple, no es que propiamente se acabe, sino que en Él ya están cumplidos. Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir esa ley, hermanos. Y por supuesto, los 10 mandamientos, hermanos, siempre es una ley eterna, hermanos, siempre han estado vigentes. Y es importante, esta tarde tal vez lo vamos a ver cuando conversemos del día del Señor. El cuarto mandamiento, el día de reposo, no es ley ceremonial, hermanos, es ley moral. Tiene que ver con la ley moral, no con ley ceremonial, hermanos. Entonces, y termina el libro de Hebreos con la fe, y nos muestra a todos los héroes de la fe, para que a nosotros nos sirva de ejemplo. Hebreos 12 nos habla que pongamos los ojos en Jesucristo, el autor, consumador de nuestra fe. Entonces sí termina hablando de la fe. Y hermanos, entonces cuando aquí decimos que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, hermanos, entonces, wow, estamos hablando de salvación por obras. No, hermanos,
Lo que pasa es que si usted revisa la fe, viene una palabra que es fidelidad. Fiel, hermanos. Sé fiel hasta la muerte, y eso implica obediencia, hermanos. Obediencia, hermanos. Hermanos, Matthew Henry dice con respecto a esta parte: Cristo nos dejó el ejemplo para que nosotros aprendamos a obedecer humildemente la voluntad de Dios por todas nuestras aflicciones. Necesitamos la aflicción para aprender la sumisión. Mire, Cristo no solo nos da ejemplo de ser obedientes, sino que ser obedientes en el sufrimiento y en la aflicción, hermanos. Tal vez es más fácil, bueno, depende, pero ahí es cuando se prueba nuestra fe, definitivamente, hermanos. Necesitamos la aflicción, hermanos, la necesitamos, cristianos, es que la necesitamos. Necesitamos ser pasados por esa escuela del sufrimiento, todos, hermanos, y todos debemos pasar. Porque es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, hermanos, eso dice la Escritura. Necesitamos aprender la sumisión en esos tiempos. Su obediencia en nuestra naturaleza nos estimula en nuestros intentos de obedecer, y para que esperemos sostén y consuelo en todas las tentaciones y sufrimientos a que estamos expuestos. Siendo perfeccionado para esta gran obra, Él, Cristo, es hecho autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero, pregunta Matthew Henry, ¿estamos nosotros en ese número? ¿Estamos nosotros en ese número? Hermanos, ¿cuál es el énfasis del sermón de hoy? El énfasis, ¿en qué quiero enfatizar el sermón de hoy? En que solo aquellos, dice el comentarista bíblico, que le obedecen tendrán parte en la salvación que Jesús provee. Solamente estas personas. La salvación que Jesús ha logrado es concedida a todos los que le obedecen, dice aquí el autor de Hebreos. Es apropiado el hecho que la salvación que fuera lograda por la obediencia del Redentor sea accesible a la obediencia de los redimidos, hermanos. Entonces, en eso quiero enfocar hoy el sermón, hermanos. Hoy vamos a ver tres capítulos, hermanos. El primer capítulo va a ser la obediencia de Cristo. Vamos a hacer un contexto de manera general, cómo fue la obediencia de Cristo. En el segundo capítulo, hermano, vamos a ver desobedeciendo al autor de eterna salvación, o los que desobedecen al autor de eterna salvación. Y en el último capítulo vamos a ver la obediencia del salvado, hermanos. La obediencia del salvado. Primer capítulo, hermano, la obediencia de Cristo. Verso 8, 9, parte A. Lo traje en todo en una sola porción, prácticamente. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Quién? Cristo. Wow, Cristo aprendió la obediencia, ya vamos a explicar. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Dejémoslo hasta ahí, hermanos. Acá vemos, hermanos, la obediencia de Cristo, hermanos. Que aunque era el Hijo de Dios, el Dios Hijo, hermanos, tuvo que aprenderla en la escuela del sufrimiento, hermanos. En la escuela del sufrimiento. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hermanos. Hermanos, ¿debía Jesús aprender a obedecer? Es lo que primero uno se le viene a la mente. Jesús era Dios. ¿Cómo puede ser posible que el Hijo de Dios, Dios mismo, tuviera que aprender obediencia, hermanos? Dice el comentarista bíblico, el escritor introduce este tema mencionando primeramente la debilidad de Jesús y afirmando este hecho a modo de concesión. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, dice aunque era Dios, era lo que está diciendo. Él no dice que porque Jesús era divino debía aprender obediencia, no es lo que él está diciendo. Dice que aunque era divino debía aprenderla. Jesús nada tenía que aprender respecto a la obediencia, puesto que su voluntad era igual a la voluntad de Dios. Sin embargo, en su humanidad, recuerde, 100% Dios, 100% hombre, en su humanidad, Jesús debía demostrar obediencia plena. Él debía llegar a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como nos dice Filipenses 2:8, hermano. Obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte de cruz, hermano. Según lo formula una versión, mire, esta parte es la que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En otra versión dice, aunque era hijo, él aprendió obediencia en la escuela del sufrimiento, dice otra versión. Aunque era hijo, él aprendió, Cristo aprendió obediencia en la escuela de
sufrimiento. Ojo, hermano, esto es ejemplo para nosotros. Nosotros también debemos aprender este tipo de obediencia, hermanos. Porque Cristo es nuestro ejemplo y la palabra nos dice que nosotros seguimos sus pisadas, hermano. Pero ¿cuál era la obediencia que Jesús tenía que aprender? ¿Cuál era esa obediencia? Algo explicamos ahorita, pero voy a seguir profundizando. Las traducciones, por razones de estilo y dicción, hablan de obediencia. En el griego original hay un artículo definido que precede al sustantivo, de modo que se lee la obediencia. La obediencia. Es decir, la bien conocida obediencia que se esperaba del Señor. Es una obediencia única, por decirlo de algún modo. Al interpretar este versículo no debemos pensar en términos de contrastes. Es cierto que el hombre, o sea, usted y yo, el hombre pecador, necesita corregir sus caminos escuchando la palabra de Dios y volviéndose de la desobediencia a la obediencia. Pero eso no era lo que tenía que hacer el Señor Jesús, por supuesto que no. Él nunca fue desobediente. Pero Cristo, el impecable, sin pecado, no necesitaba aprender esto así como nosotros. Nosotros somos desobedientes, debemos aprender la obediencia. Cristo no tenía que aprender ese tipo de obediencia. Por eso es la obediencia, es una obediencia única. Más bien, por medio de su obediencia activa y pasiva, Cristo aporta vida eterna para el pecador y la exoneración de la deuda del pecado del hombre. Dice Pablo en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, hermano. Entonces, hermano, Cristo no solamente murió en la cruz y resucitó de los muertos. Él tenía que confirmar con la obediencia que era el Hijo de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Él había podido morir en una cruz, podía incluso haber resucitado de los muertos. Estoy hablando en términos posibilidades, por decirlo de alguna manera. Pero hermanos, si él no hubiera sido obediente, si no se hubiera comportado como lo que era, el Hijo de Dios, sin pecado, hermanos, eso no hubiera tenido sentido, no hubiera tenido lógica, porque es que él murió fue precisamente por el pecado, hermanos. Él venció la muerte y el pecado, hermanos. Y lo venció por medio, no solo de la cruz, fueron clavados los decretos, toda nuestra acta de decretos fueron clavados allí, hermano. No solamente eso, sino que él tenía que certificar que era el Hijo de Dios con poder, hermano. Así, hermanos, usted y yo, que aunque estamos sellados por el Espíritu Santo, que aunque nuestra salvación es eterna, hermano, desde el día que creímos, nosotros confirmamos por nuestra obediencia, hermano, que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo fue Jesús hecho perfecto? Porque aquí nos dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo puede ser eso? La pregunta es legítima, es muy legítima, puesto que Jesús, como Hijo de Dios, es perfecto desde la eternidad. Entonces, ¿cómo puede ser perfeccionado alguien que ya es perfecto? Pero en su humanidad, y aquí está siempre la clave, Jesús crecía, nos dice la Escritura, en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres, hermanos. En gracia para con Dios y con los hombres. Eso está en Lucas 2:52. Vemos su desarrollo en la escuela de la obediencia, y a medida que la carga se va haciendo más pesada para Jesús, así también va creciendo su disponibilidad para asumir la tarea que su Padre le ha dado. En el huerto de Getsemaní y en el Gólgota sufrió las pruebas finales y definitivas. Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Con su perfección vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, hermanos. El escritor de Hebreos repite, en efecto, el pensamiento que había expresado en Hebreos 2:10. Si usted se devuelve 2 capítulos que dice allá, dice básicamente muy parecido a lo que estamos leyendo ahorita. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermano, dice, básicamente está diciendo lo mismo. Por muchas aflicciones, él llevó muchos hijos a la gloria y perfeccionó por esas aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, Jesús, perfeccionado por medio del sufrimiento, lleva muchos hijos a la gloria, hermanos. La perfección, por consiguiente, debe ser vista como el cumplimiento de la tarea que Jesús
tenía que desempeñar, es decir, su obediencia perfecta al Padre, haber venido a cumplir la obra que el Padre le había encomendado, hermanos. Y entonces, Él vino a ser, por medio de estas cosas, autor de eterna salvación, hermanos. Es decir, después de ser perfeccionado en la escuela del sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación, hermanos, por la obediencia a su Padre. Dice el comentarista bíblico, también relaciona a Hebreos 2:10, ahí se llama a Jesús como también autor de la salvación. Jesús es el capitán, el jefe, el creador y la causa, hermanos. Cuando el escritor utiliza la palabra fuente o autor, no está abriendo una discusión en cuanto a la causa primaria de la salvación. Él no está diciendo no, entonces Él sí, el Padre no, y el Espíritu sí, el Espíritu no. No está hablando de eso. Dios Padre comisionó a su Hijo para llevar a cabo la salvación. En vez de ello, el escritor usa el término autor en el contexto de consideración del sumo sacerdocio de Cristo, al haber llevado a cabo su obra salvadora, especialmente en Getsemaní y en el Gólgota. Jesús es la fuente, el autor de la salvación eterna. Y como dice Isaías 45:17, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, hermanos, con salvación eterna. Él es el autor de eterna salvación a quienes, ya lo vamos a ver, introduciéndolo, a todos los que le obedecen, hermanos. La obediencia de Cristo, hermanos, fue aprendida en la escuela del sufrimiento. Cumple perfectamente la obra que el Padre le encomendó. Él no solo venir, morir en una cruz, resucitar de los muertos, sino vencer toda dificultad humana, hermanos, humana. Pruebas, tribulaciones, tentaciones, escarnio, rechazo y hasta la muerte misma, hermanos. Yo les tengo noticias, usted y yo también tenemos que pasar por estas cosas. Por todas estas cosas el cristiano debe pasar, porque es necesario que así sea, hermanos, porque no solo se nos ha concedido creer en Cristo, hermanos, sino padecer por Él. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, hermanos. Amén. Ay, hermanos, confirmando así su vida impecable, sin pecado, cumpliendo también perfectamente la ley de Dios, mostrando que era Dios hecho hombre, que satisfizo las demandas del Padre, siendo nuestro sustituto perfecto al pagar la deuda impecable del pecado y dándonos ejemplo de obediencia. Y como dice acá, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, hermanos. Autor de eterna salvación. Vamos a entrar en un segundo capítulo. Desobedeciendo al autor de eterna salvación. Desobedeciendo al autor de eterna salvación. Es decir, aquí si usted lee la cita, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces voy a hablar primero de los que no le obedecen, hermanos. De los que no le obedecen. El mundo y el falso creyente rechazan a Cristo, hermanos. El mundo y el falso creyente. Su señorío lo rechazan, se rebelan contra Cristo y sus leyes. Quieren quitarse sus ligaduras. No obedecen a aquel que después de ser perfeccionado en la escuela del sufrimiento y cumplir obedientemente toda la obra que el Padre le encomendó, vino a ser autor de eterna salvación. Rechazan a ese, rechazan al Cristo, al Hijo de Dios viviente, hermanos. La promesa de eterna salvación no será para ellos. Que no se engañen, no va a ser para ellos. No van a ser salvados porque ellos no siguen el ejemplo de obediencia de Cristo, hermanos. Y ese es el punto en el cual quiero girar todo el sermón, hermanos. Es que la salvación es para aquellos que le obedecen, hermanos. Y no es que yo primero tengo que obedecer, y por allá al final me salvé. No, hermano, eso sería salvación por obras. Eso sería salvación por obras, hermanos. Estoy hablando que al que se le ha concedido la fe va a tener un fruto que va a perdurar y va a ser fiel hasta la muerte y va a perseverar hasta el fin. No se va a apartar de los caminos, va a ser obediente a la ley de Dios. Porque es que hay personas que pueden durar 40 años en la iglesia y morirse y aún irse para el infierno, aunque no se hayan ido para el mundo propiamente. Fueron unos legalistas religiosos más que estuvieron sentados siempre en la iglesia, pero nunca dieron fruto. Entonces esos son los que el Señor le dirá, esos son los que van a decir, Señor, pero tantas cosas. Hermanos, ¿cuál fue el objetivo del autor de eterna salvación? ¿Cuál fue ese objetivo? Ya lo hemos visto, pero voy a
Vayan a Tito 2, del 11 al 14. ¿Cuál fue ese objetivo de Cristo al morir en la cruz? ¿Cuál fue ese objetivo de Cristo? O uno de los objetivos, realmente no es el único. Tito 2, del 11 al 14, hermanos. Básicamente, rescatar un pueblo obediente a Él, celoso de buenas obras, hermanos. Tito 2, del 11 al 14, hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, resalto esta palabra, renunciando a la impiedad. O sea, nos enseña, Cristo se manifiesta, la gracia se manifiesta y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad, limpia el pecado, pero también ¿qué hace? Y purificar para sí un pueblo propio, ¿qué? Celoso de buenas obras, hermano. No es salvación por obras, por supuesto que no. Él viene, nos salva, nos da la fe, pero nos hace aptos para obedecerlo a Él, hermanos. Hermanos, la mal llamada iglesia de hoy, escúcheme bien, ha malinterpretado y distorsionado lo que es que Jesús sea el autor de la salvación. La ha malinterpretado. Por no entender esto es que hoy vemos una iglesia, y pongo entre comillas iglesia, mundana, tibia, light, ecuménica, que justifica todo tipo de pecados de aquellos que dicen seguirlo. Escúcheme bien. Por eso es que hoy se justifica cosas como estas, hermanos. Al cristiano, entre comillas, carnal, al cristiano, entre comillas, libertine, iglesias reformadas en Medellín. Sergio Ruiz enseña esta doctrina de demonios. El cristiano libertine, hágame el favor, ese no es cristiano. Al cristiano que bebe, que fuma, que va a fiestas, que se la pasa en bailes, el cristiano suicida, John MacArthur, Sugel Michelin, todos ellos enseñan esta doctrina, doctrinas de demonios. Y hasta el cristiano gay, hermano, ahorita existen. Me van a decir, ay, pero es que el Señor se sentó con pecadores. Claro, hermano, por supuesto, pero lo sacó de ese mundo. Amén. Por supuesto, hermanos. Ay, hermano, no nos engañemos, estos no son cristianos, no son cristianos, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado, hermano. Hoy cualquiera lleva el nombre de cristiano, cualquiera, tienen fama de que vive, pero como dice la iglesia en Sardis, pero están muertos, hermano. No obstante, el autor de eterna salvación desde declarará, si mueren sin arrepentimiento, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hermanos. Eso les va a decir el Señor a estas personas. Mateo 7:23, hermanos. Ay, hermanos. Pero el Señor, hermano, realmente vino a rescatar un pueblo para que fuera hecho semejante a Él, fuera un reflejo de Él en esta tierra caída, hermanos. Así como Israel era diferente de todas las naciones de la tierra, así mismo con nosotros, hermano, vino a rescatar un pueblo diferente. No uno que se deleitara en aquello que causó su muerte y la ira divina, hermanos. El pecado, eso es blasfemar, eso es pisotear la sangre de Cristo, hermano. Si usted cree que porque la salvación es por fe, puede vivir como quiera, hermano, usted está pisoteando la sangre de Cristo y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Eso está en Hebreos 10, hermano, y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Ay, hermanos, Él vino a ser un pueblo celoso en santidad, obediente a Él, que ame su ley, no uno que quiera hacer lo que mejor le parezca, un pueblo desobediente. Hermano, no, eso no vino a ser el Señor. Él vino a rescatar un pueblo para que fuera conforme a su estatura, hermano, conforme a su carácter, hermanos. Ay, hermano, hay una percepción errada de la salvación por fe, hermano, y Santiago lo explica muy bien. Váyase a Santiago 2, del 14 al 20, hermanos. Eso sigue pasando tristemente hoy, hermano. El falso creyente no quiere obedecer ni someterse a su señorío, hermanos. Santiago 2, del 14 al 20.
Mire, hermanos, en la iglesia de hoy, como tal vez nunca antes, escúcheme bien, como tal vez nunca antes, se ha distorsionado, se ha malinterpretado la preciosa doctrina de la sola fe, hermanos. Como nunca antes, tal vez hoy, hermano. Y hoy las palabras de Santiago tienen eco todavía en este tiempo y aún más, hermanos. Mire lo que dice Santiago 2, del 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice que tiene fe. Muchos dicen creer en Cristo, pero no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces pone un ejemplo, dice, ¿de qué sirve que una persona esté muriéndose de hambre y usted no le ayude cuando le puede ayudar? Eso no sirve de nada. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Está muerta, hermanos, eso dice la Escritura. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, hermano. Eso está diciendo, hermano. Dice, usted me dice que cree, muéstremelo y certifíqueme que usted es un hijo de Dios, hermano. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Ay, ¿tú crees que Dios en uno? ¿Que Dios en uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, hermanos. Aquellos que piensan así tienen la misma fe de los demonios, hermanos. Es más, tienen menos fe que los demonios, porque los demonios por lo menos tiemblan. En cambio, hay cristianos que tienen esta fe y les vale nada desobedecer al Señor. Ay, y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, dice acá, que la fe sin obras es muerta. Hombre vano, está envanecido. No entiende cuál es la doctrina que es conforme a la piedad, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, es la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está envanecido, dice la Escritura, hermanos. Nada sabe. Ay, hermanos, así muchos extienden la fe. Miren, les voy a poner muchos ejemplos, hermano, y el que tenga oídos para oír, que oiga, hermano, porque podemos estar aquí sentados y pensar y actuar de la misma manera, hermanos. Aunque estemos diciendo amén. ¿Sí me entienden, hermanos? Mire, así muchos tienden la sola fe, hermanos. Así muchos la entienden. Él ya lo hizo todo por ti. Tú no tienes nada que hacer, hermano. ¿No le han dicho eso? Y usted mismo no lo ha dicho. ¿No hemos predicado incluso así? ¿No hemos predicado incluso así? Jesús ya lo hizo todo por ti. Tú no tienes nada que hacer. Hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, viva como quiera. No, hermanos. Eso no es el Evangelio, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Dicen cosas como estas. Yo no creo que por hacer esto o aquello me vaya a ir para el infierno. La salvación es por fe. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hombre vano, dice la Escritura. Está envanecido, usted no entiende. Ay, dicen, estamos en la libertad de Cristo. Yo ya no soy siervo, yo ya soy libre. Pero claro, la Escritura nos dice, Pedro, que somos libres en Cristo, pero para obedecerlo, no para ir a pecar, hermanos. ¿Cómo se distorsiona la Escritura, hermanos? Dicen cosas también, al final lo que están diciendo es, vive como quieras, tú ya eres salvo. Es por fe. Hermanos, ¿qué diferencia hay con creciendo en gracia de estos cristianos, entre comillas, porque no son cristianos? ¿No ve que es por fe, no es por obras? Yo le pregunto, ¿es usted uno de estas personas? ¿Es usted una de estas personas? Y que el Señor meta la espada, hermanos. Porque muchas veces vivimos de esta manera, hermanos. Vivimos en el puedo, no puedo, sí, no sé qué. Hermano, y no entendemos que el cristiano quiere es obedecerlo. Vio algo, ya, quiero abrazar, obedecer más al Señor. Ay, hermanos, ejemplos de esto, el neocalvinismo, hermanos. Neocalvinismo. Son reformados algunos, pero viven en el mundo, hermanos. Usted los ve fumando, con cigarrillos, esos con las barbas largas, muchos de esos como una moda cristiana, hermanos. Y no tengo nada en contra de las barbas largas, pero lo que quiero decir es que es una moda, es como una moda, una cultura. Hermanos, esos son. La iglesia meridiana moderna, pues usted y yo la conocemos también muy bien. Iglesias como Casa sobre la Roca, el lugar de su presencia. Todas esas iglesias son mundanas, hermanos, no son iglesias, son sinagogas de Satanás. Ay, hermanos.
¿Qué diferencia hay con creciendo en gracia? Ninguna, hermano, ninguna diferencia hay con creciendo en gracia. Ninguna diferencia. Hermanos, esto es lo que hoy también se conoce como el antinomianismo. Antinomianismo, contra, nomianismo, ley, anti-ley. No están, tienen una aversión y un rechazo total a la ley de Dios, a la ley de Moisés, hermano. La odian, la aborrecen. Ay, hermano, entonces, como no es por obras, dicen ellos, podemos vivir como queramos. Como no es por obras, es por fe. Oh, grave error, amigo. Un cristiano genuino nunca va a pensar así. Él busca siempre obedecer al Señor. Los que piensan así, mire, incluso en el fondo se están salvando por obras. Porque están en el pueblo, no puedo, ¿acaso si hago esto me voy al infierno? Obras. ¿Sí me entienden? Entonces lo hice, entonces bien, no lo hago, entonces, ¿sí me entiendes? Están en esa, no han sido liberados realmente. Están esclavizados, hermano. No obedecen libremente, obedecen con un yugo pesado, hermano. Tienen una fe estéril, sin fruto, no la fe que vence al mundo, no la fe que persevera. ¿Que persevera en qué? En tiempos de prueba, en tribulación, en tentación, en escarnio, en rechazo, en la muerte, así como Cristo lo hizo, hermano. Sé fiel hasta la muerte, nos dice la Escritura. Ellos no tienen la fe que santifica, la fe dada de lo alto, la fe que es de otro mundo, la fe que no es de nosotros, sino que es un don de Dios, Efesios 2:8, hermanos. Es que eso es lo que no pueden entender ellos, que no es de nosotros, y como no es de nosotros, hermanos, el cristiano vive de una manera diferente, hermanos. Por ellos no lo pueden entender porque nunca lo han experimentado en su vida. Esa es la realidad, nunca lo han experimentado. Ay, hermano, pareciera incluso, estas personas tienen un problema. Ellos no logran identificar lo que es justificación y santificación. Ellos no logran identificar eso. Para ellos, cuando usted le habla de obediencia de un cristiano con fruto, ellos automáticamente meten eso en la justificación. Entonces dicen, es que no es por obras, usted es un legalista, usted enseña no sé qué. No, hermano, no es lo que estamos enseñando. No es lo que estamos enseñando. Ellos no entienden. Justificación es salvación, sola fe, pero esa misma fe que me justifica, la misma fe que me santifica. Amén. Ay, hermanos. Miren, hermano, es más, pareciera incluso que el mundo impío, el mundo que nunca ha ido a una iglesia, el mundo totalmente impío, parece que incluso ellos entienden mejor lo que implica seguir al autor de eterna salvación. ¿Saben qué? Por eso no lo siguen, porque ellos saben que seguir a Cristo implica morir, hermanos. Lo entienden mejor. Entiende mejor el impío incluso eso, hermanos. Cambio, el falso creyente no lo entiende. Y hermanos, en cambio, el falso creyente ha creado un falso concepto de lo que significa ser salvado. Ellos no lo entienden, están envanecidos, y esos son los que el Señor le va a decir: si siguen así, si no se arrepienten verdaderamente, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, hermanos, ¿estamos enseñando salvación por obras? Lo he dicho todo el tiempo. Por supuesto que no, hermanos. ¿Qué enseñamos? Enseñamos que la misma fe salvadora es la misma fe que produce obras vivas en Cristo, hermanos. Amén. Estamos enseñando que la misma gracia que salva es la misma gracia que santifica, hermano. Y eso es lo bíblico, hermanos. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Ay, estamos hablando de frutos dignos de arrepentimiento, de obras vivas en Cristo, de aquellos que fueron salvados por la sola fe, hermanos. Él no será, escúcheme bien, Salvador, el Salvador de nadie del cual no sea su Señor. Escúcheme bien, hermanos. Nada, Él no va a ser el Salvador de nadie del cual no fue su Señor. Mira, hermanos, y cuando usted revisa las Escrituras, siempre cuando habla de Señor y Salvador, siempre está primero Señor y después Salvador. Siempre está primero Señor y Salvador. Señor implica obediencia a Cristo. Señorío, Él es mi jefe, mi Señor, y yo soy su esclavo y le obedezco. Siempre está primero Señor y Salvador. Vaya y revíselo. Hebreos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, hermano. Ay, el mundo en general rechaza al autor de eterna salvación, el falso creyente, pero también el mundo en general. Ellos no quieren que Cristo sea su rey, esa es la realidad. No quieren su señorío. El mundo no quiere obedecer, no quieren que el rey reine sobre ellos. Esa es la realidad, hermano.
Váyase a 1 de Samuel 4, del 7 al 8. Perdón, 1 de Samuel 8, del 4 al 7, hermanos. Y eso le pasó al pueblo judío. Y apostataron estas personas. Recuerden cuando piden un rey, pero quiero resaltar una frase al final. Y esto es lo que sigue pasando hoy, hermanos. Dicen, miren que aquí hay varias cosas para tener en cuenta. Entonces, 1 de Samuel 8, del 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. ¿Esa es? Sí. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Mire, todos los ancianos de Israel se juntaron. Ojo con lo que estamos diciendo. He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No reine sobre ellos. Eso, estoy hablando del mundo en general, hermanos. Estoy hablando del mundo. Eso es lo que están, todas las naciones de la tierra están acá, hermanos. Absolutamente todas las naciones de la tierra. Porque dígame, ¿qué nación hoy de la tierra tiene la ley de Dios como norma infalible de conducta? Ninguna, hermano. Porque no quieren que Dios reine sobre ellos, hermano. No quieren, hermano. Esa es la realidad. Mire lo que dice la parábola de las 10 minas, Lucas 19, del 11 al 14. Lucas 19, del 11 al 14. 19, del 11 al 14. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Esa es parecida a la de los frutos, la de los talentos, perdón. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre, esas son palabras de Cristo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que yo vengo. ¿Entre qué vengo? Entre tanto que él vuelve. Estamos en esta era, hermanos. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros, hermano. Las mismas cosas siguen pasando hoy, hermano. Sigue pasando esto, hermano. El mundo sigue gritando al Mesías prometido, al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Crucifícale. Sigue haciendo lo mismo, hermano. No queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la realidad, porque para ellos la ley de Dios es un yugo pesado. No quieren que reine sobre ellos. No rechazan a un hombre, tristemente para ellos. A un hombre cualquiera no están rechazando con ínfulas de gobernante, por supuesto que no. Ellos rechazan al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos darán cuentas a Él en el día final, hermano. Darán cuentas de todos modos. La pregunta es, ¿usted está acá, hermanos? ¿Usted está acá? No lo sé, cada uno examínese, a ver si está en la fe. ¿Cuál va a ser el final? Para tanto el mundo impío en general, como para aquellos que dicen ser sus discípulos y no lo son. Hermanos, va a ser el mismo final, hermano. Horrenda expectación de juicio, condenación eterna, ira de Dios, hermano. El mundo impío en general, así como estos judíos, rechazaron al autor de eterna salvación. Igualmente aquellos que decían seguirlo, pero que no dieron frutos dignos de arrepentimiento, también rechazan el señorío del Rey de Reyes. Da lo mismo, hermanos, da lo mismo haber venido a la iglesia si no está usted verdaderamente sometido a Cristo. Tanto los unos como los otros tendrán el mismo final. Ambos son desobedientes, y serán ejecutados y echados al infierno delante del Rey y Señor soberano de la tierra. Hermano, esa es la realidad. Váyase a Lucas, la misma parábola, hermanos. Lucas 19, pero vamos a leer el final de la parábola. Y mire lo que nos dice. Lucas 19. Del 20 al 27 voy a leer. Ya leímos del 11 al 14. Voy a leerles del 20 al 27. Vino otro diciendo, es que estoy hablando
de lo que le va a pasar a esas dos personas, a dos tipos de personas. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: ¿quién? El Señor. El Señor es el que dice estas cosas. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Es decir, al que sí las produjo, al que sí dio fruto, hermanos. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas ya. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, hermanos. Y mire lo que dice, es lo que yo más quiero resaltar. Y también aquellos mis enemigos que no quería que yo reinase sobre ellos, los que le decía hace un momento: no queremos que este reine sobre ellos, esos judíos que decían ser judíos como el mundo impío, traedlos acá y decapitadlos delante de mí, hermanos. Y también, o sea, a ellos y también a los que les dieron y no produjeron ningún fruto, hermanos. ¿Sí me entienden? Ay, hermanos, el mundo quiere romper las ligaduras de Cristo. Esa es la realidad. Deshacerse de Él. Él aborrece el mundo impío, sus mandamientos, su santa ley. Los césares de hoy, los gobernantes de hoy, imponen sus propias leyes. Por eso el mundo está como está, hermanos. Quieren sacar al que reina desde los cielos, pero Él vendrá en su santa ira con vara de hierro a juzgarlos, y estos lo lamentarán, hermanos. Salmo 2, váyase al Salmo 2, lo voy a leer todo. El Salmo 2 es corto, no es tan largo. Mire, hermanos, pregúntese por qué pasa lo que pasa en este mundo. Porque usted ve guerras, marchas, sindicatos, todo el mundo proclamando sus derechos, saliendo a las calles, alebrestados, guerra, rumores, todo este tipo de cosas, hermanos. ¿Por qué pasa lo que pasa? Por el Salmo 2 nos lo dice claramente, hermanos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál fue uno de los lemas de la Revolución Francesa? Algo como: nos liberamos del fantasma de Dios, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hizo el mundo. La ilustración. ¿Cuál ilustración, hermanos? El progreso. ¿Cuál progreso, hermanos? ¿Cuál progreso? El que mora en los cielos se reirá. Gloria a Dios. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás, el hijo, con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje. No se enoje, hermanos. El Dios de amor, el Cristo hecho carne, el que han formado un ídolo de un Dios de solo amor. Miren, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, hermanos. Esa es la realidad. Ay, hermanos, por eso pasa lo que pasa, porque el mundo no quiere que Cristo reine sobre ellos. Esa es la realidad. Y el falso cristiano también hace lo mismo, no quiere que Cristo reine sobre él. El objetivo del Señor al morir en la cruz y resucitar de los muertos fue el de rescatar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo obediente a sus mandamientos, un pueblo sometido a su señorío. Es usted, hermano, o iglesia, es usted de aquellos que se están engañando con una falsa idea de la salvación que Él provee. ¿Es usted de esos? ¿Es usted de esos, hermano? ¿De los que no quieren someterse al señorío de Cristo? ¿Es usted de esos? ¿De los desobedientes a Él? Entonces usted será contado con los impíos. El Señor vendrá con vara de hierro a juzgarlo y será ejecutado en juicio en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Es necesario que usted si está pensando así, si vive así, se arrepiente y se someta al señorío de Cristo, porque Él no será el salvador de nadie del cual no haya sido su Señor en vida, hermanos. Eso dicen las Escrituras, eso lo muestra todo el tiempo las Escrituras, hermanos. Vamos a entrar al tercer capítulo y es la obediencia del salvado, hermanos, la obediencia del salvado. Dice en la parte 9b, para todos los que le obedecen. ¿Qué es para todos los que le obedecen? La eterna salvación. La eterna salvación. La promesa, escúcheme bien, hermano, iglesia, amigo. La promesa es eterna salvación solo a los que le obedecen. Solamente para ellos, hermanos. Porque ellos están siguiendo las pisadas de Cristo, siguen el ejemplo de Cristo. Solo ellos serán salvados. Nadie más. Escúcheme bien, porque yo sé que aquí hay personas así. El tibio, el light, el mundano, el desobediente no será salvo, no se engañe más. No va a ser salvo. Veamos más bien la obediencia del que sí es salvado. Y mientras voy hablando de esa obediencia, vamos a hacer contraste con el desobediente, hermanos, de una u otra manera. Mire, hermanos, para el salvado la ley de Dios es superior a toda cosa en la tierra, hermanos. A toda cosa en la tierra. A toda otra doctrina y filosofía en la tierra. A todo consejo del mundo. Váyase al Salmo 1, hermanos. A todo consejo del mundo. Porque Él se deleita en someterse en los mandamientos de Dios. Se deleita, hermanos. Se deleita. Mire lo que dice el Salmo 1 del 1 al 4. Sé que lo conocen muy bien, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Por eso le estoy diciendo, para el salvado, la ley de Dios es superior a cualquier otra cosa. Él no anduvo en consejo de malos, Él no anduvo en las filosofías del mundo, Él no le creyó a lo que decía el mundo, sino le creyó a lo que dice la ley de Dios. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, hermanos. Hermanos, para el salvado la ley de Dios es superior a cualquier otra cosa. Por eso a Él no le importa lo que diga, escúchenme bien, la educación secular, a Él no le interesa. La psicología, a Él no le interesa. La medicina, los médicos, no le interesa. La ciencia, la ley civil, si estas cosas no se conforman a la Biblia, hermanos, no le interesa. Ay, es que él estudió 20 años, no me importa. Si eso va en contra de las Escrituras, hermanos, usted y yo deberíamos desecharlo. Se da cuenta que usted y yo muchas veces no obedecemos, decimos seguir a Cristo, con nuestros labios lo proclamamos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Ay, Él no la obedece sin importar las consecuencias que eso le acarree. Escúcheme bien, es que nosotros muchas veces adornamos el evangelio, lo transformamos, no, es que en estos casos sí, pero en estos casos no, hermano. En cambio, Él sí obedece a la ley divina. La palabra de Dios es suficiente para Él, y Él vive realmente conforme a las Escrituras, hermano. Y usted, hermano, le cree más a los libros seculares, al médico, al pediatra, a los documentales, a su profesor que le mete ateísmo, comunismo, socialismo y todas las filosofías del mundo y todos los sismos sabidos y por haber, al científico, al erudito, cuando estas cosas van contra las Escrituras. No, es que él sí ha estudiado. Es que él sí ha estudiado. Usted les cree más a ellos, hermano. Usted no se engañe más, hermano. No se engañe más, no se engañe más. Hermanos, el obediente vive bajo esta premisa, escúcheme bien. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así vive el verdadero cristiano. Hechos 5:29. Pues no anduvo, como dice acá el Salmo, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ay, hermanos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, hermano. Por eso es que el Salmo dice que este hombre, este tipo de personas, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, hermano.
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Y no estamos hablando de casa, carro, beca, como los de la teología de la prosperidad, enlace y todas estas cosas, hermano. Prosperidad espiritual, hermano, espiritual. El salvado obedece por amor a Cristo, hermano, por amor a Cristo, por amor a Él, guarda sus mandamientos y está sometido a su señorío. Váyase a Juan 14, del 15 al 24, hermano. Juan 14, del 15 al 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estoy hablando de obedecer por amor a Cristo. Si usted dice que me ama, usted guarda mis mandamientos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. O sea, el mundo no puede, pero usted sí. Le está diciendo, está hablando a un cristiano verdadero, porque mora en vosotros y está en vosotros, hermanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Dice, yo vivo y vosotros viviréis. ¿Autor de qué? De eterna salvación, de eterna salvación. A las que dice vida eterna, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Ay, no, que es que no es por obras, que no sé qué, que es solo por fe. Sí, hermano, pero el que lo ama obedece los mandamientos del Señor. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el sello, hermano, del cristiano. ¿Cómo me voy a manifestar al mundo? El que me ama, mi palabra la va a guardar. Va a ser antorcha que arde y alumbra en este mundo. Va a vivir como el Señor dijo que debía vivir, a pesar de pruebas, dificultades, tribulaciones, lo que usted quiera, hermanos. Ese va a ser el sello. Y mi Padre la amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, hermanos. ¿Quién lo dice, hermano? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Me lo estoy inventando yo? No, hermano, lo dicen las Escrituras. Lo dicen las Escrituras, hermano. Ay, hermanos, el salvado todo lo hace por amor a Cristo y su reino. Es obediente a sus mandamientos. Él busca obedecerlos cada vez más perfectamente. Él quiere estar lo más alejado del pecado y lo más cerca de la santidad, hermanos. Esa es la realidad. Él no vive en él. Siempre lo decimos, puedo, no puedo. Él no vive en eso. Claro, puede pedir consejo, yo no estoy diciendo que no. Pero hermano, no vive en ese puedo, no puedo, y es que acaso si hago esto, lo otro, me condeno, me voy a ir acaso al infierno por no ir un jueves, y es que acaso si no voy el domingo, el Señor me va a condenar. Hermano, un cristiano no piensa así. Por favor, maduremos espiritualmente. Los cristianos no piensan así, hermano. Él no vive buscando aprobación de los hombres para ver si hace esto o no hace aquello. Él no vive pensando en eso. Él no le importa así el pastor mismo se lo diga y le diga, no, vaya, haga, tome, pruebe. Así él se lo diga, él va a decir, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Amén. Pero es que muchos lo que están buscando es aprobación. Vaya, y entonces va. Haga, y entonces hace. Hermano, así no vive un cristiano. Así no vive un cristiano. Él tampoco está buscando justificaciones para evadir la ley de Dios, hermano. No, es que fue, no, es que en estos casos, no, pero es que acá, no, es que no sé qué. Y son justificaciones infantiles, que es lo peor. Infantiles, son justificaciones realmente infantiles, hermano. ¿Para qué? Para deshonrar al Señor, para no obedecer los mandamientos del Señor.
para, mejor dicho, decir, yo no quiero que tú reines sobre mí. Eso es lo que está diciendo realmente. Hermano o iglesia, ¿usted por qué razones obedece? Yo le pregunto, por favor, pongamos atención, hermanos. Hay gente distraída en la iglesia hoy. Hay gente distraída, tristemente, en la iglesia. Por temor a los hermanos. Es que me van a regañar, entonces si voy, si no voy, entonces me regañan. Por esa razón lo hace. Por miedo a la exhortación. Uy, me van a llamar a disciplina bíblica, entonces ahí sí me empiezo a portar bien. ¿Usted lo hace por eso? ¿Por temor al infierno? ¿Usted obedece por esas cosas? Porque sabe que es la verdad. Es que hay gente que está en la iglesia porque sabe que es la verdad. Ellos saben que es la verdad, pero no aman esa verdad, no aman a Cristo. Entonces para ellos, simplemente ellos obedecen porque les toca, hermanos, porque les toca y no porque amen obedecer al Señor. ¿Sí me entienden? No, es que yo sé que es la verdad. Yo sé que es la verdad. ¿Yo a quién más iré? ¿A quién más iré? Mire, estas personas, o usted, si está así, hermano, usted o amigo, usted va arrastrado. Usted va arrastrado, esa es la realidad. No se engañe más, amigo o amiga. Usted va arrastrado, usted no es cristiano. Usted debe arrepentirse. Usted debe ir al Señor. Por favor, entienda que esto es importante. Usted debe ir al Señor. Para usted, diga la realidad, para usted es una carga obedecer al Señor. Usted no quiere obedecer al Señor, usted lo hace por cualquiera de estas razones o de pronto por otras más, pero no por amor a Cristo, no por amor de que Él se haya entregado y haya padecido y haya soportado la ira de Dios y se haya puesto entre el Padre y la humanidad caída, hermanos. Usted no lo ama, usted no obedece por esas cosas. No se engañe más, no se engañe más. No lo siga por nada de estas cosas. Hay muchos que simplemente lo obedecen, y entre comillas obedecer, porque esas personas nunca van a obedecer bien, siempre van a obedecer mal, siempre son personas que usted tiene que estar arrastrando para obedecer. Hermanos, no lo siga por estas cosas. Es más, muchas de estas personas simplemente siguen entre comillas en la iglesia porque tienen temor a lo que a otros les haya pasado simplemente, y no porque verdaderamente amen a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ay, hermanos, el obediente, en cambio, no obedece por la reprensión del hombre o el temor al infierno. Obedece por amor a aquel que lo salvó. Pues en el amor, escúcheme bien, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, hermano. Hay que entender bien esta cita, ¿no es cierto? Que muchos dicen, ay, y la utilizan mal. Hermanos, es eso, que obedecemos, somos obedientes. Pero el falso cristiano dice, ay, que en el amor no hay temor, entonces vive como quiera. No hay temor, usted lo que tiene es una conciencia ennegrecida, encallecida. Y estamos hablando de ese temor pecaminoso, ese temor de miedo, no un temor reverente, que ese sí es bíblico, el que hay que tener al Señor, hermanos. Él ama al Señor, el obediente, y el que lo ama obedece sus mandamientos libre y voluntariamente. No hay que empujarlo todo el tiempo. Esa persona no está obedeciendo libre y voluntariamente, está obedeciendo porque le toca. El salvado, hermanos, también se parece a Cristo. Su fe es genuina y real, no es una mentira. Mire, vaya a 1 Juan 2, del 3 al 6. Su fe es genuina y real. Me alargó. 1 Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, mire, en esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Uy, Señor, usted cómo es de legalista. ¡Qué legalismo! Piensan algunos, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, mi Biblia en el Nuevo Testamento dice esto: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No se engañen. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mire, ese es el sello, hermano. Por sus frutos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hermano. Entonces se parece a Cristo, les decía. Él no finge ser un cristiano, Él no lo finge. Él es un cristiano. Él no lo finge, Él lo es, hermano. Él le brota por los poros, como leíamos hace varios sermones. De su interior corren ríos de agua viva. Él, si estuviera solo y nadie más lo viera, obedecería con el mismo fervor que lo están viendo, hermano. Así lo estuvieran viendo. Él no es un hipócrita, Él no tiene un disfraz y apariencia de piedad, Él no tiene una doble vida, Él tiene las vestiduras de Cristo, es nueva criatura, su fe es genuina y es real, hermano. ¿Y usted por qué obedece? Mira, aquí estamos hablando que el que no guarda sus mandamientos también es un mentiroso, no se parece a Cristo, su fe no es genuina y real, es una mentira. ¿Usted por qué lo hace? ¿Para ser visto? ¿Para mostrar sus buenas obras? ¿Para quedar bien? ¿Para alivianar conciencia? Y viven las obras de la ley, hermano. Ahí sí está viviendo así, porque usted no es libre. Y si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No libres para pecar, sino libres para obedecer genuinamente y con gozo, no por cualquier otra razón diferente. Salvación por obras, hermano o amigo, usted no ha sido salvado. En realidad, yo le pregunto, ¿usted ha crecido? Y pregúnteselo cada uno, y yo mismo. ¿Ha crecido espiritualmente? ¿Usted ha crecido espiritualmente realmente? ¿O va así, para atrás? Tenía más fe, más todo hace un tiempo. Yo no digo que hay momentos que podamos estar decaídos, eso es normal en el caminar cristiano, pero usted va así. ¿Ha crecido en discernimiento? ¿Ya sabe juzgar más entre lo bueno y lo malo? ¿O está al revés? O como le pasó allá en Nínive, que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. ¿Ha crecido en santidad? ¿Ha crecido en santidad? ¿Ha crecido en celo? ¿Ha crecido en fidelidad y firmeza en el Señor? Pregúnteselo, hermano. Ojo, porque debe haber un aumento evidente en estas características. El obediente no dice como algunos, yo antes era así. Yo antes era muy exagerado, pero yo ya he madurado en la fe. Así dicen, así me lo han dicho a mí, así me lo han dicho pastores incluso. Entre comillas. Hermano, no, el obediente persevera en todas estas virtudes, hermano. Se parece cada vez más a Cristo, él está caminando como Cristo caminó, porque su fe es genuina y es real, hermanos. No es una fe muerta. Él obedece como Cristo aún en pruebas, tribulaciones, tentaciones, el escarnio, el rechazo y aún hasta en la misma o a la misma muerte, hermano. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, por esta razón, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque su fe es genuina y real, porque su fe proviene de lo alto, hermanos. Y Él lo tiene claro. No es de nosotros, sino que es don de Dios. Por eso, hermanos, la obediencia del salvado es superior a la del moralista de esta tierra. Es superior, hermano. Obedece los mandamientos mejor que el mejor de los moralistas y obedece porque lo hace de todo corazón, hermanos. Miren lo que dice Mateo 5, del 17 al 20, hermanos. También la hemos leído varias veces. Mateo 5, del 17 al 20. No penséis, mire, esto no le gusta al antinomiano, al de la iglesia moderna, a ninguno de estos neocalvinistas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir, hermanos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, mire que eso es un llamado para los que enseñan sobre todo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces no nos juzguen, hermanos, a los pastores, porque nosotros
insistimos en que obedezcan la ley de Dios, hermano. Tenemos un llamado y nuestro llamado es por esto, hermano, no por ustedes, no porque ustedes se molesten o se pongan bravos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Y esto es lo que quiero resaltar al final. Porque os digo, acuérdense que estamos en superior al moralista. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y no está hablando de la justicia, de justificación del Redentor, hermanos. No está hablando de ese tipo de justicia, de justificación de salvación. Está hablando de nuestra vida, hermano, porque mire que está hablando que no vino a abrogar la ley, los profetas, de los mandamientos del Señor, hermanos. Viene hablando de eso, hermanos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Es concordante con lo que estamos viendo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ay, hermanos, el moralista, el don bueno, aunque pueda hacer ciertas cosas, entre comillas, buenas y loables para la sociedad, ellos ayudan a los pobres, ellos hacen muchas cosas buenas y loables para la sociedad. Nadie está diciendo que no. No son más que trapos de inmundicia para el Señor. Nosotros, hermanos, en cambio lo hacemos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Por tanto, lo vamos a hacer mejor. Coja a 2 niños y póngalos a hacer cualquier actividad. Y va a ver que el que le gusta hacer esa actividad lo va a hacer mejor que el que no le gusta hacer esa actividad. Eso es evidente, hermanos. Eso lo sabe hasta el impío. Hermanos, por eso nosotros lo debemos y lo hacemos mejor. Amamos su ley, obedecemos por amor a Cristo, nos parecemos cada día más a Él. Por eso es que nuestra justicia, es decir, el fruto y la santidad, debe ser superior a la de ellos, hermanos. Pregunta para todos nosotros: ¿nuestra vida, su vida, es superior a la del moralista, a la del filántropo, a la del religioso? Hermanos, recuerde que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos una abismal ventaja. Una abismal ventaja, hermanos. Nuestra vida debe ser auténtica, real, genuina, no perfecta, pero sí en cambio, sí en camino de la perfección, hermanos. No es perfecta, lógico que no es perfecta, pero sí va en ese camino. En parecernos a nuestro justificador por encima de cualquier fariseo moderno, hermanos. Dice, si a usted lo persiguen, que lo persigan por ser cristiano, no por ladrón, homicida, bueno, todas estas cosas. Debe ser mejor que la de ellos, pues de lo contrario, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, hermanos. Es decir, en los que Cristo ha venido a ser autor de eterna salvación, pues le obedecen, hermanos. Lo dicen las Escrituras, hermano. Lo dicen las Escrituras y no estamos enseñando salvación por obras. Mire, hermano, y no le estoy diciendo que su vida es perfecta, nadie la tiene, hermanos. Pero, hermano, sí le estoy diciendo que su vida debe ser una vida entregada al Señor, sometida al Señor, en obediencia a los mandamientos del Señor. Una vida alejada del pecado, del mundo. Su carácter debe haber sido transformado de muchas maneras, hermanos. Evaluémonos a ver si estamos en la fe, hermanos. Evaluémonos. ¿Por qué? Porque para estas personas, estamos en la obediencia del salvado, su recompensa será la vida eterna, hermanos. Mire, váyase a Romanos 2, del 5 al 13. Mire lo que dicen las Escrituras, Nuevo Testamento, carta Paulina, hermanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Leo desde ahí porque voy a enfatizar otra cosa y es bueno entender el contexto. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire lo que dice acá, hermanos. Mire lo que dice acá. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, hermanos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a los mandamientos, blasfeman los mandamientos del Señor, no los quieren obedecer, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces aquí no importa si le predicaron el evangelio, sin ley también van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque miren, no son, escúchenme, y esto es lo que quiero resaltar, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Uy, hermanos, miren, en el Nuevo Testamento dice estas cosas, hermanos. Y de hecho casi todo lo que he leído ha sido el Nuevo Testamento. Hermanos, el obediente persevera en la ley de Dios, se deleita en ello, se esfuerza día a día para él. La ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad. Hermanos, deseables más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que miel. Es una delicia, hermanos, no es una versión como el antinomiano. Y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Estas personas, y ojalá nosotros estemos entre ellos, son obedientes al Señor, y solo para ellos está la promesa, pues en guardarlos hay grande galardón, hermanos. Eso dicen las Escrituras, hermanos. Eso lo dicen. Ay, hermanos, la pregunta es, ¿usted está bajo esta promesa? ¿Está bajo esta promesa? Usted está perseverando en lo bueno. Su vida tiene frutos visibles y evidentes de arrepentimiento. Usted vive en santidad. Usted ama la ley de Dios, se deleita en ella, la está obedeciendo. En conclusión, ¿es usted obediente al Señor? ¿Es usted obediente? Si no, esta es su promesa. Escúcheme bien. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esto dicen las Escrituras, hermano. Esa es su recompensa. Esa va a ser su promesa. Ira y enojo para todo aquel que hace lo malo. Mira lo que dice Thomas Brooks. Satanás, un puritano, Satanás puede tratar que piensen equivocadamente acerca de lo que Cristo ha hecho en pro de ellos. Eso lo va a hacer Satanás. Les sugerirá que puesto que Cristo ha hecho todo para su pueblo, les ha perdonado, les ha justificado, ha garantizado su llegada al cielo, entonces no hay nada que hacer salvo estar gozosos y festejar. Satanás desea que piensen que puesto que Cristo ha sido castigado como su sustituto y puesto que Cristo está en el cielo preparando un lugar para ellos, entonces no hay necesidad de orar, de arrepentirse, de estudiar la palabra, de reunirse con otros creyentes. Eso le va a hacer pensar a usted Satanás. Por eso es que esas personas dicen, ¿y qué pasa si yo no me congrego un día? Están así, ¿sí me entienden? Siempre están pensando así. Esos son de Satanás, son dardos de fuego del maligno. En fin, puesto que Cristo nos ha salvado, no hay necesidad que le sirvamos ni le obedezcamos. Satanás está tomando una parte de la verdad y convirtiéndola en una mentira. Es cierto que si no fuera por la obra salvadora de Cristo, no habría ningún creyente. Eso es cierto, por supuesto, hermanos. Sin embargo, ser un cristiano incluye más que el mero hecho de recibir lo que Cristo ha hecho. Es mucho más que eso. La Biblia dice, ya no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los creyentes pertenecen a Cristo. Le pertenecen a fin de que hagan su voluntad, motivados por agradecimiento y el amor a Él. Satanás miente cuando sugiere, y todos los que enseñan esto mienten, cuando sugieren que una vez que hemos sido salvados por Cristo, ya no es necesario servirle ni obedecerle. Lo que Cristo ha hecho por los creyentes constituye el motivo más fuerte para obedecerle. Es al contrario. Saber eso es la fuerza más poderosa que usted y yo tenemos para obedecerle.
Porque el amor, hermano, es la fuerza más poderosa para ello. Cristo les ha librado del poder dominante del pecado, de la ira de Dios, de la amargura de la muerte, de los sufrimientos del infierno. Por lo tanto, ellos le van a servir gozosos y con mucha gratitud. Pablo dijo a Tito que Cristo, esta ya la leímos, que Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esta, hermanos, es la razón de por qué los creyentes verdaderos siempre han sido muy activos en el servicio de Dios. Creemos en la elección soberana de Dios, la creemos y la afirmamos totalmente, y por eso predicamos. ¿Sí me entienden? Por eso predicamos. Creemos en la elección desde antes de la fundación del mundo. Creemos que nadie se va, todos los que el Padre le dio al Hijo se van a salvar, pero por eso predicamos. ¿Sí me entienden? Por eso predicamos. Y no decimos como esto, ay, es que si ya hay salvos, entonces yo para qué predico. Siempre están así, ¿se dan cuenta? Siempre están así. Mire, en cambio para nosotros es la fuerza más poderosa para ir a obedecer al Señor. Porque el Señor nos dice que los creyentes se van a convertir por la locura de la predicación. Y el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted va más libre a predicar. Usted dice, yo hago la obra, yo hago, predico, me mato, lo que sea, hermano, no importa. El Señor salvará a los que Él quiera salvar. Ay, hermanos, son muy activos en el servicio de Cristo. Si no quieren obedecer, deben cuestionarse. Escucha acá, si en verdad son creyentes, por favor, cuestiónense si usted es creyente. Cuestiónense y no se engañe más, ni trate de engañar a los hermanos o a las personas de la iglesia. No, cuestiónense. Verdaderamente examínese a ver si está en la fe. El apóstol Juan escribió: el que dice que ha conocido y no guarda, el que dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la realidad. Vemos la mentira de Satanás, pues la persona salva no es negligente en el servicio de su Salvador. El verdadero creyente desea obedecer a Cristo de todo corazón, cueste lo que cueste. Así se quede sin trabajo, así, mejor dicho, lo que sea, así se quede sin amigos, sin la familia, lo va a obedecer. Porque Cristo sufrió mucho más para salvar a cada creyente, hermanos. Ay, hermanos, solo para aquellos que se deleitan en los mandamientos del Señor, aman a Cristo, se parecen a Él, perseveran en vivir en el Señor. Solo para aquellos que son hacedores de la palabra hay esta promesa, hermanos: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, hermanos. El Señor así lo ha dicho, pues en guardarlos hay grande galardón, hermanos. Por eso son llamados bienaventurados. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan, hermanos, o la obedecen. Solo para aquellos que son obedientes es la promesa, pues hay eterna salvación para todos los que le obedecen, hermanos. Ay, hermanos, para concluir, hermanos, reflexionemos si somos de los que Cristo vino a ser autor de eterna salvación. Reflexionemos si ya estamos en ese número, es decir, si somos de los obedientes. Perdón. El Señor nos dio ejemplos de sufrimiento, sometimiento y obediencia al Padre. Eso nos dio el Señor. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Su objetivo al morir en la cruz y resucitar de los muertos fue rescatar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo obediente a sus mandamientos, un pueblo sometido a su señorío. Amigo, voy a hablar al amigo. Si usted es de aquellos que están engañados con una falsa idea de salvación, la que Cristo provee, si es de los que no quieren someterse al señorío de Cristo, de los desobedientes a Él, usted será contado con los impíos, y esto le espera: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ya se lo leía: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿No se da cuenta que esto es lo que le espera a usted si sigue como está? ¿No se da cuenta? O sea, no son palabras de un hombre, hermanos, son las escrituras las que nos está diciendo, hermanos. Son las escrituras las que están hablando.
Es la palabra profética más segura. El Señor vendrá para usted con vara de hierro a juzgarlo y será juzgado, ejecutado en juicio en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario que usted se arrepienta y se someta al señorío de Cristo. Él no será salvador de nadie del cual no sea su Señor. Es necesario que usted vaya a Cristo. Es necesario que usted se arrepienta. Es necesario que usted se entregue al Salvador, hermano. Es necesario que usted lo haga. Porque de lo contrario, ira y enojo le espera a usted. Y si usted se muriera hoy, se condenaría. Se condenaría en el infierno, hermano. O amigo. No le puedo realmente decir hermano. Así nos hayamos llamado hermano muchísimas veces, muchísimos años. Reflexione. Esto es un llamado para la iglesia. Esto es un llamado para la iglesia. ¿Somos de aquellos que se deleitan en los mandamientos del Señor? ¿De los que aman a Cristo verdaderamente? ¿Somos de ellos verdaderamente? ¿De los que se parecen a Cristo cada día más? ¿De los que perseveran en vivir para el Señor? ¿De los hacedores de la palabra? ¿Somos de estos? ¿De los que se han sometido verdaderamente a su señorío? ¿De los que lo aman no solo por ser el Salvador, sino que lo honran con gozo haciéndolo su Señor? ¿Somos de esos, hermanos? ¿De los que le obedecen? ¿Somos de aquellos de los que le obedecen? Ay, hermano, si es así, usted y yo somos bienaventurados por oír la palabra y guardarla. Tenemos promesas por ello, pues en guardarlos hay grande galardón. La promesa de la vida eterna, todas estas promesas son para nosotros. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermanos, quiere decir que somos de aquellos por los cuales el Señor se entregó y vino a la cruz y murió en esa cruz y resucitó de los muertos. Somos de aquellos de los que el Padre le entregó. Somos de aquellos, hermanos. Somos ese pueblo que Él rescató para Él, para purificar de toda maldad y sea celoso de buenas obras. Somos de ese pueblo, hermanos. Quiere decir que somos de los suyos, un pueblo obediente, parecidos al Cordero obediente, quien nos dio el ejemplo, el cual, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz, hermano. Una de las cosas, vino a morir, a entregarse, a soportar la ira de Dios, a resucitar de los muertos, a resucitar triunfante de la muerte, hermano, pero a otorgarnos la fe que ha vencido al mundo, hermanos. Dicen las Escrituras que esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermanos. Nos otorgó eso, nos equipó, nos dio la armadura de Dios. Hay que ponérsela, hay que utilizarla, hermanos. Y vamos a ser fieles hasta la muerte, hermanos. Y nos espera la corona de la vida. Como dice Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el juez justo me otorgará en aquel día. Porque en guardar los mandamientos del Señor hay grande galardón, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir, porque habiendo sido perfeccionado, el Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Confiamos en que tú hayas metido hoy la espada, que hayas metido la espada y que hayas usado este mensaje, Señor, para ello. Te lo pido, por favor, Padre. Gracias por todo. Glorifícate, ayúdanos a vivir para ti como hijos obedientes, celosos de buenas obras, imitadores de ti como hijos amados, como dice también las Escrituras. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.